Very well. So we were checking in previous classes how to answer exercises in the reading section. Now we're going to focus on the other sections too, on writing, on listening, and speaking section. So what are we going to do? Well, first we're going to help you to improve your pronunciation. Okay, so why is it important to improve your pronunciation? Pronunciation is not only like we could think is to sound more like a native person, right? Why would you like to sound like a native person, right? ¿Por qué alguien querría, alguien que aprende inglés, sonar como un nativo, no? Well, there are two things we need to understand. First, one thing is your accent. One thing is the accent. Um, so is it an accent bad? Is it wrong to have an accent that identifies you from the place you're from? Maybe you are not Native American. Hold on one second. Okay, so why would we like to improve your pronunciation? I was telling you, there's different when we say accent than when we say um, pronunciation itself. So I think that sometimes we confuse some of these concepts. So one thing is the accent. What is the accent? The accent shows where you're from. For example, if you are from different parts of Mexico, well, the north, they have one accent in the north of Mexico, right? You can distinguish people from Monterrey, you can distinguish people from Sinaloa, you can distinguish people from the center, from Oaxaca, you can distinguish people uh, from Tabasco, right? From Yucatan. And all these people, they speak the same language. And all of these are native accents. And there's nothing wrong about these accents. Now we talk about Spanish, you have all the countries, Spain, Argentina, Colombia, they speak Spanish too. Um, Sometimes when we are learning a new language, we wonder what kind of accent do I want to develop? So obviously, if you are a foreigner going to one country, you will develop that accent or the accent of your teacher or the accent of the people you socialize with the most, right? You develop those accents. So in English, you don't have to hide that you have a Latino accent, right? There's nothing wrong to have an accent. Some people who are from Russia, uh, they have a very strong accent. You can hear them how they are from those countries. If you hear someone from Germany, it's very interesting that in English you can hear accents. Perdón, escuchar acentos de otros países. Alguien que habla inglés puedes notar si es de la India, si es no sé, de Europa, de América Latina. It's very interesting to see this. Now, there's nothing wrong to correct that. Um, there's nothing to correct in this regard. Is it's like a personal, we would say it's like a personal, um, we could say like a personal landmark. It's something that makes you special. No hay nada en realidad que cambiar de un acento. So you don't have to be embarrassed about your accent. You don't need to sound like an American. You don't need to sound like a British. Of course, you will get one of those accents, right? It's difficult that if you don't interact with British people, you will develop a British accent. We are more related to American English, maybe because I speak English as your teacher, maybe because I don't speak like a British accent. I don't speak with a British accent.
and we are very close to the United States. And I think the British English is very complicated, como que el inglés británico es mucho más sencillo para gente de Europa. And the American English is more for, well, I think that for us too, doesn't mean you cannot understand British accent, no quiere decir que no puedas entender el inglés, el acento británico. Um, but I think that most of you would say um, I prefer to have more interaction with American English than British English. No prefiero más que esa. No es cuestión de preferir, right? El inglés británico es, en quienes dicen suena más bonito, tiene y respeta quizá más estructuras. Eh, it's maybe the purest, they say. But if you go anywhere else, you will see that Americans are everywhere, right? There are American citizens living anywhere, and I think the American English is the most used. So what do we want to do with this class? And you see that we need to improve pronunciation. Well, there are some things that it doesn't matter if you are from Europe, it doesn't matter if you're from India or if you're from Spain or from Mexico. We all share, when we speak English, we need to respect the phonemes of that language. Se tienen que respetar los fonemas de esa lengua, sin importar de dónde, de dónde provenimos, right? So, why should we do this, right? And you will see how it will help you for the listening section of the exam and also for the speaking section. So the English and Spanish, you know that they are both different, and there are some sounds that are stronger, that are more emphasized, or they don't exist at all. A veces hay sonidos que no existen, no hay ni siquiera un punto de comparación, un idioma con otro. Yeah, it's a bit complicated. Sometimes it's interesting that, you know, for example, for people, I mean, for example, a Russian, quizá para un ruso les sea más fácil aprender español. Y al revés, en cuestión de pronunciación. Si tú hablas español, el ruso es muy fácil de pronunciar si conoces ya el abecedario. Es un idioma fonético, se lee como se escribe. So the Polish language, polaco, muchos idiomas europeos, excepto el alemán, por ejemplo, el francés y el inglés. El alemán, el francés y el inglés tienen algo que no son fonéticos. So you need to kind of figure out the pronunciation. Tienes que como que adivinar la pronunciación. Pero lo que vamos a hacer ahora es no adivinar la pronunciación, sino descubrir qué se puede hacer para poder tener una buena pronunciación. So English has this thing, right? It's not a phonetic language. It's totally broken, we could say, because it's the mixture. We're mixing three different languages. We're mixing Germanic languages. Se mezcla, por ejemplo, hay un poco de alemán, un poco de lenguas nórdicas, como el danés, como el noruego, como el sueco. That's one side. Esas son las lenguas germánicas y nórdicas. The English has some of this. Then you also have some French. Hay influencia del francés también en el inglés. Y hay influencia también del latín. Por eso algunas palabras se parecen en la pronunciación en inglés. But not all the words, right? So that's why having three languages in one, tener tres idiomas en uno, en este caso, ese uno es el inglés. El inglés se compone de esos, al menos esos tres idiomas, esas tres lenguas. So it's going to be complicated to pronounce. It's normal, but it's not your fault, right? It's not your fault because it's actually complicated. Sí es difícil realmente a la cuestión de la pronunciación en una lengua que no es fonética, porque no basta con aprenderte las vocales, las consonantes, tienes que entender los sonidos, right? And sometimes if I tell you as a teacher, like, repeat, van a repetir esto, repítanlo. Y a lo mejor pueden hacerlo parecido como yo lo hago, pero finalmente no van a comprender todo lo que hay detrás, right? So first we have here a chart
You see that it's classified with vowels and with consonants. So let's go little by little. Vamos a dividir este cuadro como está aquí en tres partes, and it's going to be very easy. You need to identify this, and you need to put it in practice as soon as possible y ponerlo en práctica tan pronto como sea posible. Okay, so these are the 12 principal vowels in English. These are pure vowel sounds. Son 12 sonidos de vocales puros, siendo, recuerden que el español son 5 vocales, entonces 5, en inglés estamos hablando de 12 vocales, 12 sonidos de vocales. So that means you need to make up, well, not make up, but you need to figure out sounds. Hay sonidos que no existen en el español, and we need to learn how to do it. And maybe you think you are pronouncing correct, but you are not doing it until you understand phonetics, hasta que entiendes la fonética, es que te puedes dar cuenta y hasta incluso autoevaluar tu pronunciación. Okay, then we have also the diphthongs, que son mezcla de dos vocales. Y en total todas las vocales conforman 20 sonidos de vocales. So compare these to Spanish that we only have 5. So, and so with the consonants, but let's start with the vowels. So just like in Spanish, English has our vowels. Las vocales del español ya las tiene el inglés. And these are represented in these symbols. First is this symbol. Este símbolo es una A como en español, una A que es abierta y es una vocal que es abierta y corta. So we have this one. A. Todas las vocales en español son abiertas y cortas. Al menos que, por ejemplo, se ponga una doble vocal como en la palabra coordinación, ¿no? Entonces, sí existe esa doble vocal, pero las vocales en español son eso, solamente existen vocales abiertas y que son cortas al mismo tiempo. So in English, we have not only open vowels like this one, we also have short vowels, hay consonantes long vowels, hay consonantes largas y hay consonantes que no son abiertas, sino cerradas. So you need to understand this first. So we have first A, then we have this one, E, I, O, U. Esos son los fonemas que existen en nuestro idioma español, and that English has them too. So the words that you have them here, aquí pueden ver que hay como una línea subrayando. Eso nos indica la sílaba que contiene ese fonema. All right. So you can see that it doesn't match our side, right? Because you see A, up. O sea, la U no suena como nosotros lo pronunciamos en español. Pero en algunas palabras la U sí suena como U. So it doesn't help you really to just read English to get to know the pronunciation of the word. Realmente, como una palabra está escrita, no nos dice nada acerca de su pronunciación, porque no hay reglas para la pronunciación en inglés. Eso es algo muy curioso. So we have here up, la E, bueno, es así, es una E visual que suena como E, pero a veces la E en inglés puede sonar como una I, right? Pero aquí, bueno, es bed. Sheep, on, good. So what are the other vowels? Las otras vocales tenemos que entonces recordar que no existen en nuestro idioma, tenemos que aprenderlas, tenemos que practicarlas. So the first vowel that you see here, and all those vowels that you see that they have like a colon, la colon quiere decir dos puntos en, en inglés. Okay, so this is a colon, son dos puntos. Aquí también hay otra vocal con dos puntos. You see these ones. So what are they? These are long vowels, son vocales largas. And remember that in Spanish we don't have long vowels, nuestras vocales no son largas, right? Al menos que tengamos, por ejemplo, en la doble E, leer, ¿no? Entonces, como tengo dos vocales,
Entonces sí se lee esa vocal alargada, pero si no lo tengo en español, simplemente lo leo como una vocal corta. En inglés esto no es así. Aún más confuso es que aquí tengo una E, pero se pronuncia como una I latina, ¿verdad? Es decir, no digo shape, sino sheep. So that's the thing, right? If we want to take Spanish as a reference for the pronunciation in English, we are lost. Nuestra pronunciación en español no es una referencia para cómo pronunciar en inglés. So forget about it. Forget about it and never make up pronunciation. Nunca inventen una pronunciación. Si no, vamos a ver entonces qué hago. ¿Ok? Bueno, ya sé que no me debo confiar, que probablemente pronuncie mal muchas palabras. Aunque tenga un nivel avanzado, podemos seguir cometiendo estos errores. ¿Qué hago para mejorar? That's what we're going to check. So, we have here the word double E. ¿Qué decir eso? Que cada vez que tenga una doble E, una palabra con doble E, ¿va a sonar así? No. Ok, solamente esta palabra es un ejemplo. Recuerden que en inglés no hay reglas. Eh, ok, ahorita lo vamos a ver. So, this symbol represents a long vowel. Es una I larga. Ok, recuerden, en español no hay Is largas. En inglés sí. So you have here sheep, sheep. So you really have to make an effort not to say sheep. No se dice de forma corta, no es sheep. Es porque si dices sheep, estás diciendo barco, right? So this is sheep and this is sheep, sheep, sheep con I corta, sheep, 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 sheep. Okay. You want to say barco de ovejas, a sheep of sheep, a sheep of sheep. So you really have to try, right, to be careful with these. Some other examples very common son la palabra, por ejemplo, playa y sábana, que le he escrito en el chat. ¿Crees? ¿Cómo pronunciarías playa, considerando que es una doble, una I larga? Es beach. Beach, muy bien. Beach, beach. Muy bien, con una I corta, recuerden que estarían diciendo una grosería, right? Um, it happened a lot, like with my parents. Bueno, mi mamá no habla inglés. Entonces, de repente, bueno, nos están visitando y de repente habla en inglés, intenta hablar inglés con mi esposa y a veces dice algunas cosas, por ejemplo, en vez para decir coca, la Coca-Cola, no pronunció Coke, dijo otra cosa. Entonces, es muy probable cometer errores en pronunciación, right? You have to just remember this and never take for granted, nunca dar por hecho una pronunciación. All right, so yeah, we know we have, usually we have like the long and the short. Entonces, dupliquen las vocales que tenemos en español. Si hay una A, entonces en inglés hay una vocal larga y una vocal corta. Si hay una E, hay una E corta y una E larga, y así sucesivamente. So what about aquí, bueno, obviamente no van como en orden, but the next symbol is, este símbolo es la U como en español, ¿ok? No, no you, es U, U. O sea, que aquí, por ejemplo, esta palabra con doble O, voy a pronunciar good, good, pero es corto, no es largo. Pero en la siguiente palabra también tiene doble O, pero los dos puntos indican que es larga. So you say shoot, shoot, ¿ya? Shoot. Ok. ¿Quiere decir eso que todas las palabras que tengan W van a sonar como U? No. We have some examples. Let's say
Sangre es con doble O, pero no se pronuncia blood, se pronuncia blood. Igual, inundación no es flood, es flood. So there are, you see, English is tricky. El inglés sí tiene ese problema o esa complicación. But well, we have this U and we have this other U. Just like we have the short O, we also have the long one, right? So we would say, for example, Fer, ¿cómo pronunciarías la palabra puerta? Puerta. Considerando que es un sonido de O largo. Door. Door. ¿Otra vez? Door. Door. Muy bien, entonces no es door, right? Es door. O. O. Y fíjense de nuevo, una palabra con doble O que aquí se pronunciaba como U y aquí se pronuncia distinto. Entonces, como les comenté, no hay reglas para la pronunciación. Okay, door. Very well. Now, let's see. We also have the short one, un. Un. No hay complicaciones como en español, la O. Okay. Now, check the next thing. Tenemos tres sonidos de A. Hay tres sonidos de A. Está el sonido de una A como en español, que es el que ya encerré en este cuadrado. Entonces la palabra, aunque tenga U, se va a pronunciar como A. Y de nuevo, no es una regla, pero hay muchas palabras que, por ejemplo, tienen una U, como la palabra but, no es boot, es but, right? O hut, hut, que es como una cabaña, una choza, hut, ¿ya? Ok, entonces cuando vean U, imagínense que es en realidad una A. Okay, so we have here up. Okay, but we also have long A sound. Tenemos un sonido largo de A. So we would say far, far. Okay, far. Okay, ¿qué quiere decir eso? Que es un sonido largo. Este sonido es interesante porque es un sonido largo, una vocal larga. Recuerden que en español no hay vocales largas. Y es una vocal cerrada. En inglés tampoco, en español, perdón, tampoco existen las vocales cerradas. Yeah. So we have here a vowel that it's difficult to pronounce. Esa es una vocal que es difícil de pronunciar. Yeah. Because we don't have a reference in Spanish for this. So first, you remember you need to say A but long. Necesitan decirlo con una A, pero extender ese sonido de A. Far. Ahorita lo estoy pronunciando mal, porque aparte de eso, tenemos que hacer esa vocal cerrada. So how can I do this? Well, you will notice that in English, we don't pronounce like, we don't open the mouth too much like we do in Spanish. En español tengo que abrir más mi boca, articular mejor las palabras para que no se escuche pues mal, right? But in English, you will notice that people don't open their mouths too much, no abren mucho su boca. Ahora estoy hablando español, and then I start speaking English, and you see that I'm not moving my mouth that much, right? Eso tiene el inglés. El inglés es un idioma que no articula tanto las palabras, y en parte eso se debe a las vocales cerradas. Entonces, tengo que cerrar más la boca, literalmente, por eso es una vocal cerrada. Tenemos que cerrar más la boca al pronunciar esta, no decir A, sino uh, uh, y luego extender ese sonido. So you would say far, far, far. Y hay quien, por ejemplo, le suena esto como una O, ¿no? Como si dijera for, pero no. Just far, far, porque es una A cerrada, ¿ya? So we have these. Um,
We'll check some examples. Then we have this vowel that is a mix between E and A, una mezcla entre una A y una E. Aunque puede parecer que gato es muy fácil de pronunciar. Entonces yo diría, por ejemplo, gato. Ah, pues gato es cat. Pero no, no es cat. Tengo que pronunciar primero la E y luego la A. Entonces voy a decir cat, cat, ¿ya? Not cat, 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 ¿ya? Cat. Entonces no digo cat, es como si fusionaras el decir cat y cat. Entonces la palabra suena como cat, cat. Can you please say, Ulises, can you pronounce this word again? Yes. Cat. 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 And this word, Up. and this word, Far. exactly, far. Good. So just like we have three A sounds, hay tres sonidos de A, también hay tres sonidos de E. Yeah, we have this one, the short E. We have Beth. We have, ahorita me voy a saltar este. Y esta es una E que es larga y también es cerrada, como esta, pero es una E. Ok, entonces vamos a hacer una E como en español. E. Ahora extendamos, más bien, vamos a hacer este sonido cerrado. Voy a cerrar más mi boca, entonces va a sonar como E, E. Y luego voy a alargar ese sonido. E. So here you would say bird, bird, no bird, bird, bird. All right. Bueno, ese es el sonido de una E corta y cerrada, perdón, larga y cerrada. What about this? Well, this one is in the middle and it's very important. This is a very unusual sound. It's difficult to find it, No muchos idiomas tienen el schwa. Pero es un idioma bastante interesante. De hecho, si ustedes aprenden inglés y la fonética, van a notar que otros idiomas van a ser mucho más fáciles, porque recuerden que el inglés tiene fonética de 3 idiomas, ¿no? Entonces va a ser más sencillo. Well, this is a short, sorry, this is a short vowel, uh, and it's also closed vowel. Es una vocal cerrada y corta al mismo tiempo. So, the definition of schwa, si vemos la definición, porque de hecho ese símbolo tiene un nombre. Todos los demás símbolos que estamos viendo no tienen nombre, pero este sí. ¿Por qué? Pues porque es un sonido muy especial, es un sonido muy importante en inglés y de hecho vamos a practicar mucho con él porque hay muchas palabras que tienen esta pronunciación. So, schwa is the opposite of what we have, for example, like the stressed vowel, la sílaba tónica. Bueno, la sílaba tónica es donde está el acento. Aunque recuerden, todas las palabras tienen acento, pero no todas las palabras tienen tilde. Right? Esa es la diferencia. Now, schwa is the opposite of that. Schwa es el concepto opuesto. Schwa es un sonido débil. Es un sonido que desaparece. Es un sonido que, de hecho, esto es prestado de las lenguas germánicas. Y en británico, por ejemplo, esto se pronuncia como una A. Teacher. Que, por ejemplo, la palabra Kinder, que significa niño en alemán, se pronunciaría Kinder. Todas las terminaciones en ER en el alemán se pronuncian como A. Y eso comparte con el inglés británico. Entonces diríamos, por ejemplo, teacher, todas las terminaciones ER. Y eso sería el sonido schwa. Entonces, puedo notar que donde hay un sonido schwa, el sonido schwa nunca puede ser una sílaba tónica.
el énfasis está primero en la primera sílaba, T, T, y luego decae en la segunda sílaba. Teacher, like this, right? Si pudiéramos ver una onda, viendo cómo va el sonido de la voz en una palabra, entonces sería así, teacher, ¿ya vieron? Teacher. Ok, entonces en inglés americano no se pronuncia así, entonces se va a pronunciar como teacher, teacher, teacher. Si notan, no estoy diciendo teacher. ¿Por qué? Porque esto no es una E, no debo pronunciar como E. La E es este sonido que tenemos aquí. Ese fonema representa la E. Esto es distinto. Entonces tengo que cerrar mi boca más y esa vocal es corta y es cerrada. Entonces, teacher, teacher. Es un poco como si intentaras cambiar la E por la U. Algo así como teacher, worker, employer, teacher, worker, employer. Yeah, that's the pronunciation. Y el sonido de schwa es muy especial, es muy importante, lo vamos a ir practicando. Do you have any questions at the moment, guys? ¿Alguna duda? No, teacher. Okay, very well. So now we're going to this, the next one is, we're going to practice with the diphthongs. Diphthongs son dos vocales cuando las tenemos juntas. So in this case, we have E, which is the vowel that we check, and then the schwa sound. Entonces, este diptongo sube y baja. Voy a decir I y voy a dejar caer el sonido. Entonces voy a pronunciar here, here, here. All right. Here. Así es como se pronuncia la palabra. No here. Es here. Ok. ¿Qué hay de la siguiente palabra? ¿Cómo pronunciarían ustedes esta palabra? Aquí tenemos el fonema. Dulce, how will you pronounce this word? You told me you can participate, right? You're sick. I'm sorry. Ale, how you pronounce this word? Ale, how will you pronounce this word? Wait. Wait, exactly. Wait, wait. Aquí tengo escrito A, entonces esto donde está subrayado va a sonar como esto. A, wait. Victor, lo siguiente. U, Ooh, tourist. muy bien, Something entonces like vamos a that. pronunciar. Como pueden ver, no es solamente la U, o sea, no se pronuncia tourist, Tourist. no, es tour, tourist, tourist, tourist. ¿Puedes pronunciar, por favor, de nuevo, Víctor? Tourist, Así, ¿verdad? Tourist. tourist, Tourist. tourist. Muy bien, Tourist. ok. Cesar, the next word, please. Voy. Boy. Okay, very well. Let's see now. Ulises, the next word. Show. Shall, Shell. shall. Muy bien. Entonces no es como O, sino es más como un sonido de E. Shall. Good. Please. Ale, the next one.
Ale, can you pronounce this one? Hair. Hair. Very well. Victor, please, the next one. My. My. Muy bien. And Miguel, please, the next word. The next word, sorry. Cow. Cow. Ow. Cow. Cow. Exactly. Cow. Cow. All right. Very well. So, do you have any questions about the pronunciation of these? Como pueden ver, solo hemos visto vocales, todavía no hemos visto las consonantes. No, teacher. Okay. So now we realized about something, right? That the sounds in English are different. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con un acento, right? Actually, it has something, right? It's kind of an exercise. Remember, your tongue is a muscle, su lengua es un músculo. Hay músculos que trabajan para hacernos hablar, right? Pueden sentirlo al hablar. Se ejercitan muchos músculos. And because there are different sounds in each language, in Spanish and English, you don't exercise the same muscles. No se ejercitan los mismos músculos en español y en inglés. Eso es especialmente difícil cuando hablas español y quieres aprender, por ejemplo, inglés, porque las consonantes tienden a ser más fuertes. Nuestras consonantes en español son más suaves y en inglés podríamos decir son más bruscas, se dicen con un mayor estrés, digamos, y no estamos acostumbrados quizá a poner tanto esfuerzo al pronunciar una consonante. So he has something, it's interesting because you don't realize how many muscles are involved in it starts from the glottis, empieza desde las cuerdas vocales, un músculo que se llama glotis. Todos los músculos, por ejemplo, se involucra obviamente la lengua, pero también el paladar, paladar duro, paladar blando, labios, la lengua con dientes, la nariz también. La nariz se pronuncian algunas consonantes. So it's very interesting, and that's why if you want to improve how you speak, you need to pay attention how you're doing the things. Tienes que tratar de escucharte y así puedes ir mejorando poco a poco. Now, what can you do now? Recuerden que en el examen tenemos una sección que es de speaking y de listening. A lo mejor están pensando, pero ¿cómo esto me va a ayudar a la sección de listening? Bueno, porque es lo que hablábamos de la pronunciación. Si tú sabes pronunciar bien, vas a poder identificar las palabras correctamente. Si, por ejemplo, alguien, por ejemplo, podría decir, nosotros decimos en español, por ejemplo, coffee, pero no es coffee, es como, se pronuncia como coffee, o lo que decíamos, a lo mejor si digo lejos, yo voy a esperar que alguien diga, si tengo una mala pronunciación, voy a esperar que pronuncien como far, y en realidad se pronuncia far. Entonces, tener una buena pronunciación ayuda también a la parte de listening. And what you're going to do is to check any dictionary. You can use any dictionary, but I recommend you to use word reference. I told you from the beginning, it's going to help you, right? You can check the words that you don't understand. For example, alguna palabra que te cueste trabajo pronunciar. Piensa en alguna. I'm going to write, for example, bueno, esa es sencilla.
Ok, por ejemplo, esta palabra. ¿Por dónde empiezo, no? Podemos pensar cuando vemos una palabra así de larga, ¿no? ¿Cómo pronuncio esto? Well, so again, you are not alone, that's why you have this. Ok. Están aquí los fonemas que acabamos de ver. Y podemos entonces pronunciar la palabra de forma correcta. Ya las vocales ya las sabemos. Y bueno, estas consonantes, estos símbolos, suenan igual. Es decir, lo podemos leer. Entonces, no voy a leer la palabra como está aquí, sino la voy a leer como está aquí. Y voy a relacionar este sonido cuando yo pronuncie esta palabra. Al mismo tiempo voy a ver esta palabra. So you're going to say, you see, aquí esta palabra no sería blasphemously, right? Entonces voy a separarlo en sílabas. Voy a decir primero esto. ¿Cómo suena esa sílaba? Fíjense en el fonema. ¿Crees cómo se pronunciaría esta sílaba, la primera sílaba? Eh, Bless. Blas. Entonces no es blas, ¿ok? Vimos. Está este sonido que es una fusión entre la A y la E. Primero pronuncias la E y luego la A, ¿ok? No dices bla, sino blea. Blea, pero más rápido. Obviamente no va a decir blea, es súper corto. So you're going to say bless, bless, bless. Ok, y luego no digo fe, que por cierto la PH se pronuncia como F, a veces no, pero aquí sí. Entonces, tampoco voy a decir fe, sino fi, fi. Y en vez de decir mostly, ¿cómo diríamos Fer? La última sílaba. Mostly. Mostly. Muy bien. Es una vocal corta, no digo mostly. Esta OU es un sonido schwa. Esa E que está de cabecita es un sonido corto y cerrado. Mostly. Mostly. So you would say blasphemy. Blasphemy. Y completo. Blasphemously. 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 Okay, can you repeat that, Cesar, please? Or Victor, can you repeat? Blasphemously. Blasphemously. Exactly. Blasphemously. Muy bien. Okay, so this is the word, you see? Y así es como podemos hacer para pronunciar cualquier palabra que se nos haga difícil. Esto no es lo único, recuerden, nos falta ver las consonantes y tenemos que también entender, por ejemplo, ritmos de entonación. Las consonantes, bueno, juegan un rol principal, pero también el inglés llega a pronunciarse un poco distinto cuando una persona habla rápido. Les voy a enviar eso, pero we're going to practice a little bit. Vamos a practicar un poco con esto que ya tenemos. Y pónganme aquí en el chat unas palabras, pueden ser máximo 3 palabras que a ustedes se les haga difícil pronunciar. Luego vamos a Word Reference y comparamos e intentamos hacerlo juntos. Vamos a checar la pronunciación juntos. So please go ahead and try to find the pronunciation of these words. Escriban aquí en el chat esas palabras y al mismo tiempo búsquenlo en Word Reference. Okay, go ahead.
Okay, so let's see the words. This is an interesting one. Muy bien, Cres. Vamos a ver esta palabra. Ok. Ok, bueno, entonces esta palabra tenemos la pronunciación británica y la americana. Aquí parece UK, US. Entonces vamos a decir comfortable. 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 O sea, totalmente, como puede por el sonido schwa, desaparece for. No dices confort. Comfortable. Comfortable. Muy bien. Ok, Ale nos pone esta palabra, significa como latoso, mal portado. Pícaro, travieso. Ok, entonces sería Miss Chi, mischievous, mischievous, mischievous. Okay, very well. The next one where you're going to try to pronounce it yourself. Fer, ¿cómo pronunciarías esta palabra? De acuerdo a la fonética, lo que aparece los símbolos de ayuda, de guía. Schedule. Bueno, sí, esa es la pronunciación americana. Excelente. Schedule. Ya nos falta ver las consonantes, pero bueno, schedule. Ok. Ulises, ¿cómo pronunciarías esa palabra? Joyería. Jewelry. Ujú. Jewelry. Jewelry. Can you pronounce? Jewelry. Jewelry. Exactly. Jewelry. Hold on. Ok, jewelry. Y Miguel nos pone tres palabras. Let's write them. So we say biography. 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 Okay. Can you please pronounce, Miguel, this word? Esta palabra, ¿cómo lo pronuncias? Perspective. Perspective. Muy bien. Perspective. Y filosofía. ¿Cómo lo pronunciaríamos? Philosophy. Fi. Philosophy. Fila. Philosophy. 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 Exact. Philosophy. Okay. How you pronounce this word, Ulises? NG. Engineering. Engineering. Exactly. Engineering. And, bueno, para ya las vimos. Victor, how you pronounce this word? Itinerary. Hay dos, puedes decir itinerary, exactly, o itinerary. En este caso, las dos pronunciaciones son correctas. Itinerary, itinerary or itinerary.
Okay, Okay. very well. Okay, guys, well, thank you. We finished for today. Tomorrow we're going to continue working on pronunciation and we'll put it in practice for the questions of the exam. So thank you so much and see you the next class. See you tomorrow. Take care.